Grupo interactivo es una forma de agrupación de los estudiantes en donde se realizan actividades para retomar contenidos con la ayuda del profesor o de voluntarios. Para que sea posible realizar esta propuesta, el profesor necesita en su planificación organizar los grupos de forma heterogénea. Por ejemplo, en un mismo grupo tener estudiantes que saben mucho, regular y poco, tímidos, charlatanes, concentrados y dispersos. Niños y niñas, con diferentes culturas y afinidades. Cuanto más diversos sean los grupos, mayor la riqueza de las interacciones y con eso, mayor el aprendizaje. Seleccionar o preparar las actividades que serán ofrecidas con contenidos que ya hayan sido vistos en el aula y que pertenezcan a la misma materia o área de conocimiento. Pueden ser las mismas actividades que acostumbran trabajar en el salón de clases, como las del libro didáctico o bien nuevas, elaboradas por el profesor. Lo importante es que sean actividades que sistematicen los contenidos ya trabajados y que puedan ser realizadas en aproximadamente 20 minutos. También es importante que el profesor comparta con los estudiantes la propuesta, explicando mínimamente los motivos por los cuales van a trabajar de esa forma en algunos momentos, para garantizar el máximo aprendizaje en todos los estudiantes. Antes, el día de la actividad, el profesor se reúne con los voluntarios y explica que su papel en la actividad es ayudar a que todos interactúen entre sí para la realización de las propuestas. Y que si existieran dudas o cualquier tipo de problema, deben llamarlo. Muestra todas las actividades que serán realizadas y responde eventuales dudas que puedan surgir en ese momento, dejando en claro a los voluntarios que en todos los grupos hay estudiantes que tienen dominio de los contenidos y que no hace falta que el voluntario sepa realizar la actividad. Distribuye las actividades entre los voluntarios y combina que al final deberán recoger las actividades y dirigirse al grupo siguiente. Presenta a la clase los voluntarios de aquel día. Cada uno de ellos se dirige al primer grupo de estudiantes que va a acompañar en esa clase y da inicio a los grupos interactivos. Durante. Los grupos realizan las actividades propuestas. En ese momento, todos los involucrados, profesor, estudiante y voluntario, tienen actuaciones diferentes, pero con la intención de facilitar que todos los estudiantes alcancen el aprendizaje esperado de forma colaborativa. ¿Cómo sucede esto? El profesor circula por el aula para esclarecer posibles dudas que surjan y para apoyar el trabajo de los voluntarios. Los estudiantes resuelven las actividades propuestas por el profesor entre todos. Uno le explica a otro, todos incentivados por el voluntario. El voluntario dinamiza y potencia las relaciones entre los estudiantes. Él no enseña ni explica, pero asegura la participación de todos. Optimizando el uso del tiempo e incentivando a los estudiantes a ayudarse mutuamente. Por eso, para ser un voluntario no es necesario saber el contenido de las clases, pero sí motivar la interacción entre los estudiantes. Cada 20 minutos, a la señal del profesor, los voluntarios cambian de grupos y se llevan las actividades que van a realizar con el grupo siguiente, hasta que todos los grupos hayan realizado todas las actividades. Después, al final, el profesor agradece públicamente la participación de los voluntarios y, siempre que sea posible, recoge información de ellos sobre cómo fue la realización de las actividades y la participación de los estudiantes. ¿Cuáles fueron las facilidades y dificultades que identificó? ¿Cómo fue la participación y colaboración entre los niños y niñas, etcétera? Esta contribución es muy importante para la planificación de otras actividades y para la organización de los grupos heterogéneos. Muy interesante esta propuesta, ¿no es cierto? Vamos a retomar algunos criterios importantes que garanticen que el grupo interactivo realmente se concrete y que los resultados sean alcanzados. Es necesario que en cada grupo haya un voluntario que puede ser un familiar, un ex estudiante de la escuela, un funcionario, personas de la comunidad, etc. El grupo necesita ser lo más heterogéneo posible. Las actividades deben ser sistematizadas y sobre algún contenido ya trabajado o que los estudiantes tengan cierta autonomía para realizarlas.
pero deben ofrecer un desafío a ser superado. Su frecuencia no es fija. A pesar de ser una buena estrategia de sistematización de contenidos, no es obligatorio que el profesor realice grupos interactivos siempre que termine un contenido. No existe un número mínimo ni máximo de veces que un grupo interactivo debe realizarse en la semana. Esto dependerá de diversos factores como organización del profesor, disponibilidad de los voluntarios, entre otros. Lo que esta práctica ha demostrado es que cuanto más se utilice esta estrategia, mayores y más visibles serán los resultados.